Fíjate, aquí en el principio, Engels nos dice que será necesario el capital, ¿no? No solo el texto de Morgan, sino el libro de Marx del Capital, ¿no? ¿Por qué lo dice? Si nosotros tratamos de enlazar este último capítulo, Barbarie y Civilización, nos dice Engels que hemos visto durante todo el libro, en su mayoría, la disolución de la gens, ¿no? Del régimen gentilicio. Lo vimos en Grecia, lo vimos en Roma y lo vimos con los germanos. Entonces, ahora en este último capítulo, que para mí es el que más me gustó, porque ya empieza a hablar de a mi gusto, lo más sustancioso, es que empieza ya a investigar las condiciones económicas generales del por qué llegamos al estado como lo conocemos hoy en día. Entonces, eso es lo que se ve en el último capítulo. ¿Y por qué nos dice Engels que va a ser necesario el capital? Si ustedes leen el primer capítulo del Capital, donde habla de tiempo socialmente necesario o tiempo de trabajo socialmente necesario, y la mayoría se queda pues socialmente necesario para quién o para qué o qué es lo socialmente necesario, ¿no? Entonces ahí se hace un debate interesante entre varios autores que tratan de darle un sentido, ¿no? Pero ahorita vamos a ver por qué es importante ese tiempo socialmente necesario. Si nosotros nos imaginamos a las sociedades antiguas y a seres humanos de las sociedades antiguas, pues ellos se ponían de acuerdo, ¿no? Para producir y consumir. Entonces gestionaban en cierta forma la producción y el consumo. Eso podían hacerlo de forma racional o mítica. ¿Qué quiere decir mítica? Pues se lo ofrecían a un tótem, a Dios, a los muertos, al sol, a cualquier fuerza o fenómeno natural, eso no importaba, pero se ponían de acuerdo. Por eso pues armaban sus asambleas y tenían ese, digamos, sujeto colectivo, ¿no? Que gestiona las capacidades y las necesidades tanto sociales como individuales y que va a establecer pues una distribución, ¿no? De los trabajos y de las necesidades. Yo creo que hasta ahí a todos nos queda claro esa situación. ¿Cuál es el punto donde eso se rompe? Pues lo hemos estado viendo, ¿no? O sea, el hecho de que llegue la propiedad privada, que llegue la propiedad privada de la tierra y la acumulación de riqueza por un lado, ¿no? Esos digamos que serían dos factores que también los plantea aquí Engels en este último capítulo. Entonces, esa propiedad privada pues es la que establece, digamos, una escisión o un rompimiento entre producción y consumo. Entonces ya no son los hombres que gestionan, así como dije, ¿no? En una asamblea lo que se va a producir y lo que se va a consumir socialmente, ¿no? Sino que ahora cada individuo aquí en el capitalismo es el que gestiona su producción y consumo individual. Y entonces, pues le deja al mercado, ¿no? Que según establezca qué es lo socialmente necesario. Por eso tenemos hecho
un desmadre, una anarquía, el capitalismo es una anarquía constante. No me gusta usar ese término anarquía, ¿no? Porque pues no, sería faltarle el respeto a los anarquistas, pero bueno, en este sentido es una desorganización tremenda. Libertarismo, Y puedes decir. exacto, sí puede ser ese término, ¿no? Libertarismo. Entonces, no hay quien regule la producción y el consumo sociales en el capitalismo, en el sistema que estamos actualmente. Entonces, cada productor es, digamos, un ente o es un propietario privado que tiene que llevar, como dice también en el Capital Marx, el salto mortal, ¿no? De las mercancías. Las tiene que llevar al mercado y solo en el mercado se va a dar cuenta si es socialmente necesario. Entonces, esa es la explicación que yo quería hacer de ese concepto que viene en el Capital de Marx, el tiempo de trabajo socialmente necesario, y que se engarza con lo que estamos viendo aquí en este texto del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. ¿Por qué? Bueno, pues ahí está la explicación. O sea, yo si quiero vender, ahorita vamos a poner computadoras, laptops, pues las tengo que llevar a un lugar y ver si me las compran, ¿no? A lo mejor yo no tengo la idea de cuántas computadoras hay ahorita en el mercado. Entonces yo no tengo ese dato. A lo mejor estoy produciendo de más, a lo mejor ya hay de sobra. O sea, hay 100 laptops por habitante, ¿no? ¿Y para qué produzco yo laptops si ya hay de sobra, ¿no? Entonces, esa es la situación entre la producción y el consumo, y de eso nos está hablando, esa contradicción entre producción y consumo, de eso nos estaría hablando Engels en este último capítulo, y ahorita lo vamos a seguir analizando.